Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta transmisión de ICC Portadores de su Presencia, allí en cada casa que en esta hermosa mañana nos acompañan para levantar un altar de adoración y de exaltación a nuestro Dios. Quiero que allí donde tú estás me acompañes en la lectura de la palabra en el Salmo capítulo 34. Libro de los Salmos, capítulo 34. Nos dice la palabra en la escritura de la siguiente manera: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Ese pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Teme a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y oye, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Que esta sea una mañana para bendecir el nombre del Señor, que sea una mañana para declarar en su boca de continuo las maravillas y las grandezas de las cuales Dios ha hecho para con cada uno de nosotros. Elevemos una oración a nuestro Dios maravilloso y presentemos delante del Señor este tiempo. Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana porque nos regalas la oportunidad, el privilegio, Señor, una vez más de estar reunidos cada uno en casa, Señor, para escuchar el mensaje, para escuchar, Señor, tu palabra, para ser edificados, Señor, en ella. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Y qué maravilloso, Señor, que en esta mañana estemos cada uno levantando un altar de adoración, un altar, Señor, de alabanza para tu nombre, Señor. Padre, dejamos delante de ti este tiempo, te adoramos, te damos gracias, estamos agradecidos por regalarnos la oportunidad y el privilegio, Señor, hoy de tener un día más de vida, hoy, Señor, de poder ver la bondad, el favor y la misericordia de tu amor, Señor, para con cada uno de nosotros. Te damos a ti toda la gloria, en el nombre que es en todo nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que esta sea una mañana propicia para declarar de continuo en tu boca las bendiciones, las maravillas, lo que Dios ha hecho para con cada uno de nosotros. Eres tú
Antes de hablar, tú cantabas sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja la 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Aún en mi rebelión, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Aún yo sin valor, pagaste todo por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja la 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, tira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, tira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, tira que no rompa para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que
Después de haber alabado, exaltado el nombre del Señor, una vez más quiero dar la bienvenida a cada una de las personas que en esta mañana se han conectado a esta transmisión virtual. Recordemos que el próximo domingo estaremos presencial, así que aparta tu cupo y que podamos tener también este tiempo maravilloso juntos en la casa de nuestro Dios. Sin más preámbulo, quiero que vayamos hoy a la Escritura y podamos entender lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Como siempre lo digo, como siempre lo hago, busca tu Biblia, un lugar, una agenda donde apuntar todo lo que Dios quiere hablar para que en la semana tú estés repasando todo lo que Dios habló hoy a través de su palabra. Pero también hay un ingrediente importante y es la oración. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana por regalarnos la oportunidad, el privilegio, Señor, de escuchar el mensaje, la palabra de Dios. Tu palabra, Señor, que ha sido preparada para ser impartida al pueblo, que sea un alimento, Señor, que sea de gran edificación al oyente, que sea de gran edificación a la vida, Señor. Hoy nuestra vida se rinde a ti y oramos para que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio y seamos, Señor, activados en esta verdad que es Cristo, la esperanza gloriosa en nosotros. Señor, te lo pido hoy en el nombre que es en todo nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hoy bajo el tema nuestro fundamento o el fundamento, allí está el título. Y quiero hablarte acerca de algo que es muy importante. Hemos venido hablando de la simiente, ¿cierto? De cómo está conformado el cuerpo del Señor, de cómo está conformada la iglesia del Señor. Y qué importante el poder entender y comprender esta gran verdad. Y hoy quiero basarme en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 46 al 49, que dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante o parecido. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hemos escuchado y creo que sería un cuento muy popular de los tres cerditos, ¿cierto? Que cada uno hizo también una edificación y que cuando vino el momento de la angustia, llamado, podríamos decir, el lobo feroz, quien tuvo la mejor elementos para edificar su casa, ¿cierto? Sopló y sopló. Es un cuento y una moraleja que nos deja la enseñanza de en qué estamos fundamentados. Pienso yo que el que se inspiró en este cuento tuvo que haber sido inspirado en la escritura porque ya estaba, ¿cierto? Y para hablar del fundamento, nosotros como iglesia necesitamos, el cuerpo general, saber quién es nuestro fundamento. Pablo, quiero que también miremos esto en la primera carta de Corintios, capítulo 3, él le habla a la iglesia desde el verso 8, el verso 9, quiero mejor leerlo desde el 9. Primera de Corintios 3, 9, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, pues el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declara, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará.
Pablo también nos habla acerca de un fundamento. Y en el Evangelio según San Lucas y Mateo, también nos habla de un fundamento. No es tanto la edificación, sino el fundamento donde está edificada nuestra vida. Y la iglesia, quiero que entendamos hoy cuál es el fundamento. ¿Cuál es nuestro fundamento? Hemos hablado de doctrina, hemos hablado de los ministerios, hemos hablado de muchas cosas, pero que podamos entender cuál es el fundamento de la iglesia del Señor. Basados en el Evangelio según San Lucas, como lo decía, en el capítulo 6, verso 46, vamos a empezar a estudiarlo ya. Dice, Jesús habla y dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? En este contexto, Señor significa amo, el que tiene autoridad. Un simple reconocimiento de su señorío. Jesús hizo una distinción, ¿cierto? Diciendo, yo soy el amo. Si ustedes dicen que yo soy su amo, que yo soy la autoridad, ¿por qué no me obedecen? No hacen lo que yo digo. ¿Por qué lo hacen? Hay 3 puntos cuidadosamente que Jesús trata. La primera, dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. La primera, el que viene a mí. Podríamos hablar de una condición de rendición. Aquel que dice, Señor, te acepto como mi único Salvador. Y bueno, ¿cierto? Un estado de rendición. La segunda dice, me oye mis palabras. Podríamos decir que es aquella persona que ha sido discipulada, que está escuchando, ¿cierto? Y que está obedeciendo aparentemente la voz de Dios a través de este discipulado. Ahora, pero no solamente es venir, oír, sino lo más importante es el hacer en este contexto. Vuelvo y se lo digo, porque en el verso 47 dice, viene a mí, luego oye las palabras, pero no solamente se queda con el oír, sino también las hace. Y al hacer me lleva a ser obediente. Muchos solo se quedaron con la rendición o ser simplemente creyentes, pero Dios quiere que seamos sus discípulos y le obedezcamos. Si decimos que Él es nuestro Señor, entendemos que Él nos manda y nosotros simplemente obedecemos. 2 ejemplos que nos pone Jesús. Y antes de hablar por qué los compara, qué es lo que Jesús manda hacer, antes de fundamentar y decir, bueno, ¿qué es el contexto como tal? ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? O sea, ¿cuál era el ejemplo? ¿Por qué Jesús pone este ejemplo? Para ser redundante, pero que quiero que me entiendas. Aquí hay algo y dice mis palabras. Porque no obedecían lo que Jesús decía. Hablaban de Él, pero no se acercaban a hacer su voluntad. Y recuerde algo importante. No es solamente, dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero también nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Eso nos dice la carta de Santiago, capítulo 4, verso 17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Jesús les estaba diciendo, ustedes dicen que conocen mi palabra, pero no la están haciendo, no la están ejecutando. Quizás habrán muchos hoy que saben la Biblia de pasta a pasta, pero ¿de qué sirve si no la viven? Si no realmente son sus discípulos cuando obedecen al Señor. Y eso es la diferencia de poder comprender y entender el Evangelio como tal. Entonces, aquí Jesús le está diciendo, están como los 3 pasos que hacen, que viene la gente a Jesús, ¿cierto? Aparentemente está escuchando el mensaje, mire hermano, usted no haga esto, hermanito, hay que leer la Biblia, hermanito, hay que orar, hermanito, hay que congregar, hermanito, hay que hacer esto, hermanito, hay que confiar en Dios, pero en el momento de la ejecución no lo hacen. Entonces no están obedeciendo la voz de Dios. Y Jesús dice, aquel que hace esto, la escucha, pero no la obedece, le voy a comparar 2 ejemplos para que lo entiendan claro. El primero, lo dice, semejante es a un hombre que edifica una casa, cavó y dice, y ahondó.
y puso el fundamento sobre la roca. En Mateo capítulo 7 me habla, capítulo 24 al 27 también, habla de un hombre prudente y de un hombre imprudente. Un hombre sabio y un hombre necio, para que podamos entender. Dice, un hombre, le compararé con un hombre prudente, ¿cierto? Ahí creo que está ya en pantalla, usted puede mirar. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, 24, 27. Dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, ¿sí ve? No solamente oírlas, sino ejecutarlas, llevarlas a cabo. Le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y ahora, en el verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le voy a comparar con un hombre insensato. Un hombre prudente y un hombre insensato. Un hombre que no es prudente. Entonces, la comparación aquí son dos. Aquel que oye las palabras de Dios, pero también las hace, la vive, le compara con un hombre sabio. Vamos a ver, o un hombre prudente, vamos a ver en cuál te encuentras tú. Entonces, dos constructores hay en nuestra historia, ¿cierto? Los dos, ¿qué dice que van a hacer? Ambos edificaron su casa. Ambos edificaron su casa. En el aspecto exterior podríamos decir que son iguales. No está diciendo que una fue diferente, que le puso 3 pisos. No dice. Dice ambos edificaron su casa. O sea, está diciendo que ambas eran iguales. Lo que las diferencia, ¿qué fue? Y eso está muy claro. ¿Cuál fue el fundamento? ¿Cierto? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Dice que uno la fundamentó sobre la roca, pero el otro la fundamentó sobre la tierra. El que es sabio, el que es prudente, dice que cavó y ahondó, o sea, lo hizo bien profundo para que estuviese su casa sólida, mientras que el otro lo hizo por lo superficial. Y la diferencia es esto, en el fundamento. El fundamento de donde construyeron su casa. Y se pone en prueba, así como dijo Pablo, dice, cuando venga el fuego, ¿cierto? Se va a probar los materiales. Y aquí se va a probar cuando venga ¿qué? En ambas no dice que en una cayó granizo y en el otra no cayó. Dice, ¿qué dice? Vino inundación. El río dio con ímpetu, ¿cierto? Contra aquella casa, pero no se pudo mover. A la otra también dice que vino el río, dio con ímpetu y luego cayó y bueno, en fin. En ambas sucede las mismas situaciones. En ambos. Lo que lo diferencia es el fundamento. Quiero decir aquí, el fundamento de este hombre fue sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Porque la iglesia debe estar edificada sobre la roca. Nuestra vida debe estar fundamentada sobre la roca. Ya miramos en 1 Corintios, que fue una de las introducciones, capítulo 3, para ser más precisa, el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Quién debe ser el fundamento? Cristo Jesús. Usted y yo debemos estar fundamentados en Cristo Jesús. La carta de Efesios capítulo 2, verso 20 y 21 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora, el hermano Pedro, primera carta de Pedro, dice la siguiente manera: Pedro,
porque ya voy a hablar algo muy importante. Pedro, capítulo 2, verso del 4 al 8. ¿Y por qué lo estoy nombrando tanto? Ya usted lo va a entender ahora. Primera carta de Pedro, capítulo 2, del 4 al 8, dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Sigue diciendo acá: para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Esta también es el cumplimiento del profeta Isaías, se lo apuntará ya. Capítulo 6. Isaías capítulo 40 del verso 6 al 9 y también Isaías capítulo 28 versículo 16. Lo miras allí en casa más adelante. Tú lo puedes mirar allí. Hechos capítulo 4 versículo 1, versículo 11 al 12. Hechos capítulo 4, versículo 11 al 12, está Pedro y Juan ante el concilio. Pedro y Juan, otra vez. Este es Jesús, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Por qué estoy nombrando tanto acerca de la piedra? Porque hay un versículo, y quiero que lo miremos, y aquí me voy a detener un poco. Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 13 al 19. Voy a ponerlo en contexto para que podamos entender esto. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra sería atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Aquí hay una controversia, porque nos hablan y nos dicen que la iglesia, el fundamento, la piedra es Pedro, y la Biblia no me dice eso. Quiero que hoy por Biblia, por la parte bíblica, por versículos de la palabra, tú puedas entender que no debes edificar ni tu vida, ni tu casa, ni tu salvación, ni tu eternidad, ni nada fuera de Cristo. Debemos estar fundamentados en Él. Y la forma más clara para ser aprobados o más bien cuando vengan las dificultades. Y ahí es donde vamos a saber realmente en quién nos fundamentamos. Pero para poder hablar de este tema también más adelante, más profundo, necesito llevar la base, el fundamento es Cristo. No es un pastor, no es una pastora, no es una denominación, no es la plata, no es el negocio, es Cristo Jesús. Y muchos han pensado, y a veces este versículo no lo predican porque se enredan. Y aquí, cuando Jesús, lo voy a poner en el contexto, Jesús hace una pregunta y le dice: bueno, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Entonces, algunos dicen Juan, otro profeta, Elías, pero dicen: ¿y ustedes?
eso dice la gente, pero ustedes que son mis seguidores, ustedes que son mis discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Y nadie daba, solo Simón, porque el nombre de él no era Pedro, el nombre de él, ahí dice Simón, hijo de Jonás. O sea que su papá se llamaba Jonás, era Simón. Y dice Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló alguien humano, te lo reveló mi Padre. Y para entender quién es Cristo, necesito paternidad, la revelación del Padre. Y entonces Jesús le dice, mi Padre que está en los cielos, tú me dices que yo soy el Hijo del Dios viviente. Yo soy el Hijo del Dios viviente. Muy bien, pero ahora como ya, cuando tú entiendes, y quiero que entiendas acá, cuando tú conoces a Cristo, se te revela a Cristo, tu identidad está resuelta en Él. Aquí, antes de saber Simón Pedro, hijo de Jonás, que él era Cristo, era Simón, hijo de Jonás. Pero cuando se le revela a Cristo, Cristo le dice su identidad. Muchos quieren resolver problemas de identidad sin Cristo. Y ahí fracasan. Entonces, dice, yo también te digo que tú eres... Ya no le dijo Simón, hijo de Jonás, lo que dice la gente. Ahora es lo que dice el reino de los cielos, lo que dice mi Padre que eres tú. Pedro, ¿qué significa Pedro? ¿O qué está diciendo ahí? Petros, que significa piedra. Petros, piedra. Y ahora sobre la verdad que acabas de decir, porque ahora dice esta roca. Roca es Petra, no Petros. Petra, que significa roca. No es igual una piedra a una roca. ¿O sí? No. Y por eso Pedro, el mismo Pedrito, en su carta dice, por eso dice Pedro, el mismo Pedro. La primera carta de Pedro, capítulo 2, del 4 al 9, dijo, la piedra que desecharon los edificadores, ¿cierto? Es el fundamento. No soy yo. El mismo Pedro que habla al concilio junto con Juan, dice, ustedes desecharon la roca, que es Cristo Jesús, y ahorita lo miramos también por la palabra, la roca es Cristo. No hay otro fundamento. Los mismos apóstoles dicen, fundamentados sobre lo que ya enseñaron los apóstoles. ¿Qué enseñaron los apóstoles? Que Cristo es el fundamento de la iglesia. Y sobre eso empezamos a edificar el cuerpo del Señor. Sobre la roca voy a edificar mi iglesia. Así que nuestra vida debe estar fundamentada en Cristo Jesús. No es Pedro el vicario, el representante terrenal. Porque el representante terrenal, ¿quién es? Usted diría, ¿y quién es? ante el del Padre, ante nosotros fue Cristo Jesús y ahora tenemos el Espíritu Santo. Entonces no podemos decir lo que no es. Porque el vicario es un representante y nuestro sumo sacerdote se llama Cristo Jesús. Yo no puedo decir que es alguien cualquiera. Pero a veces la gente dice, ¿será? ¿Y cómo así? No, la Biblia no me enseña eso, me enseña que no hay. ¿Quién lo dijo? Volvamos a Hechos, hermano, por favor. Y si hoy no alcanzo, tranquilo, segunda parte. Pero quiero que quede claro esto. Hechos capítulo 4, verso 12 y dice, y en ninguno, o el verso 11 dice, este Jesús, pasemos al 12. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro representante. Porque lo que aquí tendríamos que hablar otra vez, doctrina de salvación. Y creo que ya quedó claro. Yo pienso que sí. Y si no, pues me toca repetirlo. Pero hay algo que entender del plan de salvación. El hombre dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué sucede? Hay una separación, muerte es separación. Eso ya está clarísimo. Y por eso la carta de Hebreos es tan divina porque nos explica todo, por qué él eran los sacerdotes, por qué él fue el profeta de los profetas, por qué fue mayor
todas estas cosas. Cristo está todas las cosas resueltas. Entonces, no había un canal para que unieran. Es como si hubiese existido, imagínate, un cordón, ¿cierto? Una cuerda. Y la misma cuerda unía, hagamos cuenta, al Padre y a la humanidad. Y lo que hubo fue que el cordón se cortó por la mitad. No había quien uniera el cordón. Por eso habían sacerdotes, sacrificios, sustitutos, pero nadie podía amarrar realmente y unir esa conexión. Y el único que lo pudo hacer fue Cristo. Sobre Cristo es que nos fundamentamos todo para poder llegar al Padre. Y si yo digo que mi fundamento es Pedro, que es Petros, estaría diciendo, y no sobre Petra, que es roca, Cristo, estaría diciendo que estoy fundamentando mi vida sobre la tierra, sobre la arena. Ahora, hay más versículos que demuestran lo que les estoy diciendo. El libro de los Salmos, capítulo 18, Antiguo Testamento, del Nuevo también al Antiguo. Salmo capítulo 18, versículo 1 y 2 dice: Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. No dice que Pedro. Jehová, roca mía. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmo 62. También el verso 5 y 6 dice: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca, el Petra, y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. No resbalaré. La carta de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 4, capítulo 10, perdón, discúlpeme. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 4, 14 es, discúlpeme, Dios, que veo mal. Espéreme si estoy bien en la cita, porque creo que la apunté mal. Discúlpeme. Aquí yo ahorita se la busco. Habla acerca de que Cristo, todos bebieron de la roca y la roca era Cristo. Y qué importante el poder comprender y ver la salvación de nuestro Dios. Así era 1 Corintios 10, 4. Sí estaba bien. Digo, es que miré mal. Discúlpeme, hay errores humanos. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Está hablando aquí del contexto del pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto, cuando Moisés le dio, ya lo hablamos el miércoles, ¿cierto? Le pegó 2 veces a la roca para que saliera agua. Y dice que la roca, ¿qué dice que era? Era Cristo. Wow. Por eso imagínense cómo iba a entrar, ¿no? Entonces, por toda la escritura nos habla que hay un solo fundamento. ¿Quién es nuestro fundamento? La iglesia en general no es Pedro, es Cristo Jesús. Efesios 2:20, lo reitero. Dijo, no me es molesto, dice Pablo, ya lo dije, pero dice la escritura, no me es molesto decirlo. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. A la iglesia, el fundamento, amados, está en Cristo Jesús. Ese debe ser el fundamento. Ese debe ser la simiente. Ese debe ser donde edifiquemos nuestra casa. No dice que edificaron varias casas.
Dice, edificó una casa. Volviendo al Evangelio según San Lucas capítulo 6, el que hemos estado estudiando en esta mañana, del 46 al 49. Dice, me llaman Señor, me dicen que ustedes son míos, que yo tengo autoridad sobre ustedes, pero no hacen lo que yo les mando a hacer. Vienen a mí, escuchan las palabras, ¿cierto? Sirven el discipulado, pero no hacen lo que tienen que hacer. Y hay dos formas de conocer también a Cristo. Muchos conocen a Cristo a través de la necesidad. Y los que lo ven como lo ven el Padre, que hablé ahorita de Pedro. ¿Quién fue el que le dio la revelación de que él era el Hijo del Dios viviente? Dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en donde, en los cielos. Muchos esperan una necesidad para conocer quién es Cristo en su vida. Y qué bueno sería a través de una revelación del Padre. Otros quizás ven a Jesús, y en este contexto quizás veían en Mateo, ¿cierto? Veían a Jesús como el hijo de José, el carpintero. Jesús el carpintero. Y por eso no hallaban ni qué decir. Y hay una necesidad, no lo vemos como el Hijo del Dios que todo lo puede. Pero otros que pueden ver a Cristo como el Hijo del Dios viviente. Pregunta en esta mañana, ¿quién es Cristo para ti? ¿Tu necesidad o el Hijo del Dios viviente? Porque desde el ángulo que tú lo mires, desde la perspectiva que tú revises, vas a poder edificar tu propia vida. Porque hablamos del fundamento principal que es la iglesia. Es Cristo Jesús. Y sobre él nuestra vida también debe ser edificada. Eso lo dice Pablo en la carta de Efesios. Para ser templo y morada del Dios viviente. Porque hoy vemos muchos que escuchan la palabra de Dios. La escuchan, pero no la viven, no la practican. Pueden tener ministerios, dones, talentos y de todo, pero ¿en quién están fundamentado su vida y en qué está fundamentado todo su ser? Mi fundamento. ¿Quién es tu fundamento hoy? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Tu necesidad o el Hijo del Dios viviente? Ahora otra pregunta que surge. ¿Qué es la sangre de Cristo para ti? Yo la tengo clara, pero para ti, ¿qué es la sangre de Cristo? Y muchos empiezan a responder que me limpia, que me perdona, que me salva, ¿cierto? Esa es la respuesta. Que me cuida, o sea, es a través de mi necesidad que yo respondo que es la sangre de Cristo. Pero si ahora lo miramos desde este punto de vista, ¿quién es Cristo para el Padre? La sangre de Cristo para el Padre. ¿Qué es? No es para el Padre, no es que lo salva, lo restaura, lo salva, lo protege. ¿Qué es la sangre de Cristo para el Padre? La sangre de su Hijo. ¿Sí o no? Que significa y simboliza sufrimiento más grande que tuvo muriendo en la cruz por rescate de muchos. Mientras que para nosotros es, me salva, me restaura, me limpia, me cuida y todas estas cosas. Cada vez que el Padre ve la sangre de su Hijo, dice, costó sufrimiento. Es tan grande lo que Él hizo allí, que fue un momento que marcó la historia. Ese pago que Él hizo. No es lo mismo, ¿cierto? Yo no puedo... me quedo corta acá. O sea, como miremos a Cristo desde la revelación del Padre, tendremos una intimidad y un respeto más por la persona del Señor y aún en caminar en Él, que cuando la miramos desde el punto de vista de nuestra necesidad.
porque estamos fundamentados muchas veces sobre nuestra necesidad y a las malas estamos diciendo que conocemos a Dios. Muchos llegan a Cristo porque quedaron sin plata, enfermos, o sea, a través de una necesidad. Muy pocos porque tuvieron una revelación muy clara del Padre y por eso muchos desertan. Porque cada vez dice, no, pues yo pequé, el Señor me perdona, la sangre de su Hijo amado me limpia de todo pecado. Eso es verdad. Pero qué bueno es verlo desde la perspectiva de la revelación del Padre. Porque para el Padre no es que lo salva, lo restaura, sino que simboliza que en ese lugar se dio la vida de su único, unigénito Hijo, que simbolizó sufrimiento en ese lugar. Y si yo la veo desde esta perspectiva que la ve el Padre, ya no pisotearé la sangre de su Hijo, sino que honraré a su Hijo. Me estoy haciendo entender. Porque muchos dicen, no, pequé. Abogado tenemos a Jesucristo el justo y su sangre me limpia de todo pecado, amén, aleluya. Pero cuando tengo una revelación clara y veo al Hijo desde la perspectiva del Padre, ya no pisoteo a su Hijo, sino que lo honro. La mejor adoración al Padre es que honremos al Hijo. ¿Y dónde está el Hijo? Está dentro de nosotros. Dice que nosotros somos templo del Dios viviente. Quien valora lo que tiene adentro renuncia a los placeres que hay afuera. Por ejemplo, una mamá que está en estado de embarazo. Hay cosas que le prohíben comer por amor a lo que porta adentro, que es su bebé. ¿Es así o no es así? Tampoco se agacha como quiera, porque por amor a lo que porta adentro o lo que lleva adentro, lo cuida. Y este es el ejemplo más claro que podemos tener ahora como iglesia. Cuando yo valoro lo que hay dentro mío, no lo pisoteo. Pero como muchos tenemos es un conocimiento de Cristo a través de la necesidad, pero no me he fundamentado en Él, no se me ha sido revelado, por eso no obedezco lo que hay que hacer. Y pienso que la obediencia es un castigo y no es un acto de amor. Porque la Biblia me habla y me dice que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y qué lindo y maravilloso ver esta verdad en nuestro Señor. No hay otro que haya podido obedecer de esta manera, y la forma de obedecer a Dios en todo es en Cristo Jesús. Yo no puedo ser obediente sin Cristo. Yo no puedo ser resuelto en mi identidad sin Cristo. Yo no puedo estar en luz sin Cristo. Yo no puedo estar en calma sin Cristo. Yo no puedo estar ordenado dentro mío sin Cristo. Es como un chiste que salió por ahí. Pues dice, gracias a Dios, y se toma la selfie, ¿no? Gracias a Dios que le conocí y estoy en orden, y atrás toda la habitación desordenada. Eso no es cierto, porque todo lo que hay dentro de mí estará en orden si estoy en Cristo. Yo no puedo amar sin Cristo. Yo no puedo perdonar sin Cristo. Por eso la Escritura dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. En Cristo, no sin Cristo, fuera de Cristo, todo es en Cristo. Y muchos han fundamentado, dicen, escuchan la palabra. Y ahora, ¿qué es la palabra como tal? ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el logos?
el verbo. Y el Evangelio según San Juan me dice capítulo 1, búsquele si quiere allí en su casa en otra versión. En Reina Valera dice en el principio era el verbo. En otra versión dice la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra es Dios mismo. La palabra es Cristo mismo. Yo no puedo decir que sirvo a Dios si no obedezco lo que estoy escuchando. ¿Y qué es lo que estoy escuchando? De orar, de leer la Biblia, de confiar en Dios, de corregir mi vida, de cambiar aquellas cosas para ser sus discípulos, para dar mucho fruto, hacer lo que el Señor me está mandando a hacer. Porque hay gente que ha edificado su vida en la familia, su fundamento es la familia, su fundamento es el trabajo, su fundamento son los bienes, las posesiones, su fundamento el ministerio, el llamamiento que Dios ha hecho. Su ministerio es el don, su ministerio, el fundamento es el talento, todo menos Cristo. ¿Y cómo uno sabe si es Cristo el fundamento en su vida? ¿Usted cómo lo sabe? Jesús advirtió que los cimientos de nuestra vida serían sacudidas en algún momento de nuestra vida. Vamos a ser sacudidos. Y en lo que llaman muchos las tormentas o llamadas temporadas de dificultad. Y hay gente motivacional, esta es tu tormenta para que te muestre el camino y ya viene el amanecer. Y bueno, y se vuelven hasta poéticos y toda la cosa. Pero la vida, la Biblia, mejor dicho, me enseña a mí que los tiempos de tormenta no es simplemente para mostrarte el camino, sino para realmente saber en quién está fundamentada tu vida. Cuando Pedro y todos los discípulos, más bien sus apóstoles, estuvieron en alta mar y fueron sacudidos por una tormenta, no era para mostrarles el camino donde tendrían que llegar, y eso suena algo muy lindo y usted hasta llora, gime y está hecha mocos y bueno, y suena muy lindo, pero realmente el contexto de las tormentas, muchas de ellas era para saber su confianza en quién estaba. Y en una muestra que Jesús estaba durmiendo allá tranquilito, y la barca ya que, ¿cierto? Y fueron y despertaron al maestro y Señor, mire que estamos allá que nos perdemos. Y Jesús les dice, tranquilos, que era para mostrarles el camino donde tendríamos que llegar, porque allá nos están esperando con mecate, ¿sí? Dice eso. Dice hombres de poca fe. ¿Por qué dudaron? En pocas palabras, hombres de poca confianza, si yo estoy con ustedes. Y aún Pablo, cuando estuvo en alta mar, fue necesario que él se montara ahí. ¿Y qué cosa sobrenatural vino ahí? No, estaban en el mar, vino una tormenta, pero lo que dice que el ángel vino y le avisó que ninguno perecería y que era necesario que él estuviera ya predicando. Ya. No le busquemos cosas románticas donde no existen. Pero sí me enseña la Biblia que es para probar en quién está fundamentada nuestra vida. El tiempo y las tormentas de la vida demostrarán la fuerza de nuestro fundamento. Hay gente que lo pierde todo y se va del evangelio. Entonces nunca estuvieron fundamentados en Cristo, sino estuvieron fundamentados en sus bienes. Que perdieron un ser querido y dice, y Dios, ¿por qué me lo quita? O sea, que estuvo fundamentado fue en ese ser querido y no en Cristo. Hay gente que le falla el ministro, bueno, no somos perfectos, y se van. O sea, su fundamento nunca estuvo en Cristo. Porque cuánta gente no nos hace cosas. Y nosotros no por eso nos vamos del trabajo.
¿Por qué? Porque nuestro fundamento debe estar en Cristo Jesús. Por eso el escritor de los Hebreos dice siempre algo muy hermoso en el capítulo 12, en el verso 2, si no estoy mal. Y si no, dijo, ahí está, cerca, pero ahí está. Hebreos 12. Sí, 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde está fundamentada su vida? Los momentos difíciles van a llegar, sí van a llegar. Él lo dijo. Él lo dijo. Pero es para saber que no solamente eres un simple oidor, sino un hacedor de la palabra. La fuerza del fundamento, incluso, ¿qué está oculto? Porque dice que él cavó y hondó y vino hasta con inundación. O sea que tapó la casa. O sea, fue tan tremenda la tormenta que hubo. Y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque su fundamento estaba sobre Cristo, sobre la palabra, sobre el verbo de Dios. Hay gente que se mueve porque su base nunca fue Cristo. Lo dejó el novio, lo dejó la novia, se fue de la iglesia. O sea, nunca fueron fundamentados ¿en quién? En Cristo. Algunos no reciben lo que quieren aparentemente y se van porque el fundamento no es Cristo, sino están mirando a Cristo a través de la necesidad que me dé, mas no de la perspectiva de una revelación del Padre. Y necesitamos ver a Cristo desde la revelación del Padre y no desde la necesidad, como nos han venido enseñando, que acérquese a Cristo solo por necesidad, y cuando la necesidad no es resuelta ya, la gente sale. Venga a Cristo y pare de sufrir. No, Jesús dijo, en el mundo, mis queridos, mis amados, vamos a tener aflicción. Confíen, porque yo he vencido al mundo. Es decir, si yo estoy en Cristo, puedo saber que lo puedo hacer. Y hay un versículo muy mal predicado. Muy mal predicado. Filipenses capítulo 4, verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero se les ha olvidado leer el contexto anterior. Dice en el verso 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, en la situación que viva. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. O sea, cualquiera fuera la situación que estuviese viviendo el hermano Pablo, podía decir todo puedo soportar porque estoy en Cristo. No es ese versículo motivacional que se lo sacaron y se inventaron un poco de cosas. Todo lo puedo en Cristo, hermano. Usted puede en ese trabajo. Y levante allá el material pesado, porque usted lo puede. Y lo que está diciendo, cualquiera sea mi situación, escasez, abundancia, el problema, la tormenta que esté viviendo, si yo estoy fundamentado en Cristo, voy a poder soportar. Porque mi capitán se llama Cristo. Ahora, más el que oyó y no lo hizo, en el verso 49, ya voy cerrando, más el que oyó y no hizo. Simplemente oír la palabra de Dios no es suficiente para proporcionar una base segura. Ya oí el sermón del domingo. El oír la palabra de Dios no es suficiente para proporcionar una base segura. Es necesario que también nosotros seamos hacedores de su palabra. Que lo hagamos. Si no somos hacedores, cometemos el pecado que seguramente, que es el que yo nombré iniciando la enseñanza.
Carta de Santiago, capítulo 4, versículo 17, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Yo lo parafraseé. El que sabe hacer bien, ¿cierto? Las cosas y no las hace, le es contado ¿por qué? Por pecado. Santiago 4:17. Y qué tremendo esto. Porque no es solamente oír, sino hacer. Mas el que oye y no hace, es semejante al que edifica su casa sobre la tierra donde no hay fundamento. Y dice que luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. También vino la tormenta, también vino la dificultad, también vino todo, pero su vida no estaba fundamentada en Cristo. La iglesia en general debe estar fundamentada en Cristo. Si alguien predica algo diferente de este fundamento, la misma palabra nos dice que sea anatema. Y son uno de los versículos que ya uno lo dice muchas veces. Y qué importante que tú puedas entender esta verdad. Que tú puedas entender que no hay otro fundamento. Que tú puedas ver hoy, ya casi cerrando la enseñanza de esta mañana. ¿En qué está fundamentada tu vida? ¿De verdad en Cristo o en tu familia? Que si vino la tormenta y lo sacude, como le pasó al hermano Job, usted sale corriendo y maldice a Dios y se muere, como dice la mujer, maldice a Dios y muérete. Y deja a Dios y lo deja de servir. Muchos sirven a Dios porque están de buenas, que tienen casa, carro, beca, están sanos, pero a veces vienen las tormentas, las enfermedades, podríamos decir, lo que adolece, las dolencias, viene la escasez, y cualquiera sea tu situación, ¿realmente puedes decir que todo lo puedes superar porque estás fundamentado en Cristo? ¿O realmente empiezas a renegar y a decir, me voy de la iglesia, ya no quiero servir, porque ahora que le sirvo más a Dios estoy peor? Yo tengo que revisar. Cuando habla de cavar y ahondar, es un trabajo arduo. No dice que es ahí como fácil. Para buscar la roca y luego seguir haciendo un trabajo para edificar. Y está edificando no cualquier cosa, sino está edificando su propia vida. Hemos visto dos cosas hoy importantes. El fundamento de la iglesia debe ser Cristo, pero también en nuestra vida personal y particular debe también ser fundamentada en Cristo. Y Pablo habla en su carta, dice, algunos van a edificar con oro, otros con plata, otros con heno, hojarasca, y cuando venga el fuego se va a probar qué material se mantuvo. ¿Y eso qué es lo que nos está enseñando? Que sí o sí los cimientos se tienen que revisar en qué hemos fundamentado. Ambos constructores edificaron sus vidas, pero no es tanto la edificación, sino el fundamento en quién está puesto. Mi fundamento realmente es Cristo. ¿Quién es Cristo para mí? Mi necesidad, que me solucione el problema, o realmente Cristo es mi sustancia, la revelación de Cristo. Realmente es la roca inconmovible de los siglos. Sobre Petra, no sobre Petrus, sobre Petra voy a edificar mi vida. Sobre Cristo, la roca inconmovible de los siglos, como dice Pedro también. En otro no hay salvación, solamente en Él. Empieza a replantear esta mañana y a decir, ¿realmente has edificado tu vida en Dios
¿O es más importante tu trabajo? Tú debes saber. Es más importante su familia. No estoy diciendo que no ame a su familia, pero lo que estoy diciendo es en quién la fundamentó. ¿En lo temporal o en lo eterno? Quiero que cierres tus ojos en esta mañana y oremos. Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana. Adoramos tu nombre, Señor, y nos has hablado hoy del fundamento. Nuestra vida debe estar fundamentada en Cristo. Señor, no hay otro fundamento, eres tú. Y esto nos hemos dado cuenta por el tiempo que muchos han fundamentado su vida en lo temporal, en lo vano, Señor, en los negocios, en la familia, en todo, menos en ti. Y por eso hoy, Señor, a través de la palabra, a través de la escritura, nos estás diciendo que volvamos nuestros ojos a ti y que escuchemos tu voz, pero no solamente la escuchamos, Señor, sino que hagamos lo que está escrito. Porque si no, nos vas a comparar con aquellos que no han fundamentado su vida en ti. Simplemente son oidores, mas no hacedores de tu palabra. Tu palabra también nos dice, sed oidores, pero hacedores también de la palabra. Y qué importante esto, Señor, que se vuelva en nuestra vida y en nuestro corazón. Te pido hoy, Señor, que la iglesia sea afirmada, la congregación. Todo el que me escuchó en esta mañana, seamos fundamentados en la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús, nuestra esperanza gloriosa. Padre, te damos muchísimas gracias en el nombre que es en todo nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Esperando que este mensaje haya sido un mensaje que haya llenado su vida, su corazón y le haya activado a replantearse en dónde está fundamentada su vida, pero sobre todo su vida eterna. Esperando que la gracia, el favor del Señor sea sobre cada uno de ustedes, que tengan todos una feliz tarde. 1000 bendiciones para todos.